Y la segunda cosa que es muy importante es lo que estábamos comentando con anterioridad. La Biblia es un libro sellado y la revelación está completa. ¿Qué quiero decir con esto? Después de que la Biblia se cerró, o el canon de la Biblia en el siglo I, Dios ya no tiene nada que decirnos acerca del cielo, del infierno, ni de ninguna otra cosa que vaya a suceder. Todo lo que Dios consideró que podíamos nosotros recibir ya está revelado. Entonces, cuídate cuando alguien diga, tengo una nueva revelación, porque entonces está implicando que le tiene que poner 2 de Pancho 3:1 y pegárselo a la Biblia, porque la Biblia entonces no está completa la revelación. Lo que sí hay es iluminación sobre lo que ya está revelado. Entonces necesitamos, como dice Efesios 1, pedirle a Dios un espíritu de sabiduría y revelación en lo que ya está revelado. Pero ya no hay más revelaciones porque la Biblia está completa. Es como en el libro de Daniel, capítulo 12. Hace 2600 años Dios le dice a Daniel, sella estas profecías. Y Daniel, van a pasar 2600 años y nadie les va a entender. Y en los tiempos del fin voy a quitarle el candado a lo que te estoy revelando y lo van a comenzar a comprender. ¿Por qué? Porque tenía un sello que no se podía entender hasta el tiempo del fin. Y si realmente nos encontramos en los tiempos finales, como lo creemos que así estamos, entonces va a venir muchísima luz del Espíritu Santo para todos ustedes, estudiantes, diligentes, discípulos verdaderos de Jesucristo, todos esos Danieles del siglo XXI que escudriñan, que llegan al estudio con hojas, que apuntan, que traen su Biblia, que tienen una disciplina para conocer las Escrituras. A ellos el Espíritu Santo les va a iluminar para que entiendas más lo que no entendías la semana pasada, ni hace un mes y menos hace un año. Entonces la iluminación es progresiva, la revelación ha sido finalizada. Ya no hay más revelaciones, hay más iluminación para entender lo que está ya escrito. En Daniel 12 también le dice Dios a Daniel, los entendidos se entenderán en los últimos tiempos. Por ejemplo, una vez me dijeron, oiga, ¿de dónde sacó usted la doctrina del rapto? En el siglo XVI y XVII y XV nadie hablaba del rapto. Le dije, cabeza de calabaza. Por la sencilla razón, ¿verdad?, que el arrebatamiento Dios consideró, ahí está en Juan 14, 1 de Corintios 15, 51 y 52, primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Es una doctrina que está en la Biblia, pero no se había entendido ni se había predicado con tanta amplitud ni profundidad, porque Dios considera que mientras más cerca estemos de su venida, más preparemos a la gente, a su pueblo, con este conocimiento, que vamos a desaparecer millones de personas muy pronto del planeta Tierra. Entonces Dios va iluminándonos y Dios nos va dando conforme nos acercamos a la culminación de su plan profético. Muy bien. Bueno, nos quedamos con Rusia. Abran su Biblia en Ezequiel capítulo 38 y vimos que en el 2001 Vladimir Putin fue nombrado presidente de la actual Rusia moderna, que fue dividida en 15 repúblicas en 1989, 90 y 91, cuando el comunismo cayó y fracasó. Y Mikhail Gorbachev lo reconoció desde el Vaticano, cuando escribió la perestroika famosa, confirmando y reconociendo que había fracasado esta ideología de sistema de gobierno, junto con el socialismo, que es la misma gata pero revolcada, como decimos vulgarmente. En Ezequiel capítulo 38, hace 2600 años, la Biblia nos revela que antes de que Cristo venga, se va a unir Rusia, Irán, Turquía, Indonesia, Etiopía y naciones musulmanas para tratar de invadir a Israel. Es increíble que
cuando Ezequiel escribió este libro, como otros profetas, en ese tiempo la palabra Rusia no existía, la palabra Irán no existía. Y aunque muchos nombres en la Biblia de naciones modernas, por ejemplo, ahorita tenemos cuando se dio la Yugoslavia, ¿verdad? Junto a Grecia, los croatas, ¿verdad? Y vinieron los eslovenos y vienen otras naciones que han sido formadas después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo existía el lugar geográfico. Entonces, ¿cómo podemos saber o cómo podemos localizar que las naciones que se están mencionando son las que actualmente llevan el nombre de Rusia o Turquía o Irán? Simplemente porque la Biblia nos revela los lugares geográficos. Y partiendo de ese punto de vista podemos darnos cuenta con la etimología de Génesis capítulo 10. En capítulo 10 de Génesis se encuentran 70 naciones descendientes de los 3 hijos de Noé: Jafet, Cam y Sem. De estos 3 hijos de Noé, la Biblia dice en Génesis 9 y Génesis 10, toda la raza humana desciende. Cuando vino el diluvio, se acabó la raza humana y se formó una nueva generación, porque estaba tan contaminada y tan corrompida la genética del ser humano, que Dios tuvo que llegar a esta decisión, ¿verdad?, tan drástica de extinguir y que se murieran animales y personas y todo, y volver a comenzar otra vez de la contaminación de la raza humana. Entonces, en el Génesis capítulo 10 se encuentran los 3 hijos de Noé y las naciones que descienden de cada uno de ellos. Por ejemplo, de Jafet. De Jafet, apúntalo, descienden los anglosajones o todos los europeos. Lo que se le llama como la raza blanca, vienen de Jafet. De Sem, todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor, todos los semitas, la mayor parte de los chinos, la mayor parte de los orientales, Filipinas, Indonesia, India, etcétera, etcétera. Y de Cam, el continente africano. Entonces, hay 3 divisiones de la raza humana bíblicamente: los europeos, los asiáticos del Medio Oriente y los africanos. Entonces, cuando venimos a la Biblia, podemos ver, por ejemplo, que los nombres que vamos a ver ahorita en Ezequiel 18, por ejemplo, Mesec y Tubal, que se encuentra en el versículo 2, venían y descendían, ¿verdad?, de Génesis capítulo 10. En el versículo 5, Persia, Cus y Fut, capítulo 10, versículo 6, descendientes de uno de los 3 hijos de Noé, y así podemos localizar el área geográfica donde se encuentran actualmente. Habiendo dicho esto, vamos a la lectura a los primeros 6 versículos de Ezequiel 38, y dice así: vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipados, gran multitud con paveses, escudos, con ellos espadas. Pongan mucha atención en el versículo 5 y 6. Persia, Cus y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Número 4, Gomer y todas sus tropas. Número 5, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate, apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guardia. Muy bien, hasta este momento, que lo vamos a desarrollar con mucha calma, vemos las naciones que se profetizaron hace 2500 años aproximadamente, y vamos a comprobar lo que son las naciones que se encuentran actualmente en el lugar geográfico que está aquí en la Biblia, y que ya han formado una alianza para poder combatir a todos los occidentales y principalmente a la tierra de Israel. Pero en el versículo 8
¿Cómo podemos saber que es Israel el blanco? Muy fácil. De aquí a muchos días, versículo 8, serás visitado, al cabo de año, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. A los montes de Israel, que fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Para que esta profecía pudiera ser cumplida en nuestros tiempos que vivimos en el siglo XXI, número uno, Israel tenía que haber regresado a su tierra, ¿verdad? Porque claramente la invasión es contra la nación de Israel. Entonces, qué importante fue el regreso de Israel en mayo del 48, que ya lo vimos, para que todas las demás profecías donde está involucrado Israel pudieran alinearse o pudieran rodear esta profecía de Israel y pudiéramos comenzar a poner las piezas del rompecabezas ya en el orden cronológico en el cual Dios nos va a ir iluminando, que las vayamos colocando. Entonces, es un trabajo tremendo, ¿verdad? El estudio de la Biblia, sobre todo la escatología, es una de las ramas de la teología más profundas que hay en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar y vamos viendo que en el versículo 2 se habla de una persona llamada Gog, que en el capítulo 38 y 39 se repite más de 8 veces, y la palabra Gog en el hebreo es líder o jefe de un ejército. Es un líder o un jefe, la palabra Gog. Magog. ¿Qué dice la historia de los magogitas? Los magogitas, lo puedes consultar en cualquier enciclopedia, en cualquier internet. Los magogitas descendían de los escitas y eran los conquistadores, o fueron conquistados después por los godos, los cuales eran germanos. Y los magogitas fueron los que fundaron el Imperio Romano. Las naciones junto al Mar Caspio, que están actualmente consideradas como las 15 repúblicas en que se dividió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 89, son exactamente las naciones musulmanas de Magog, que ocupaba toda esa franja. O sea, Rusia tenía que dividirse para que se cumpliera Ezequiel 38 en estas 15 repúblicas, en estas 15 naciones que ahorita se encuentran separadas de Rusia, con excepción de Ucrania, que ya Putin se la acaba de adherir. Entonces, vemos de qué forma toda la historia Dios va trabajando y vemos viendo cómo se van acomodando cuando ponemos atención y vemos lo que está pasando a la luz de las Escrituras. Ahora vemos a continuación que dice en el versículo 5 y 6 ya los nombres exactos de estas naciones. Persia, versículo 6, en 1935 se le cambió el nombre a Irán. Irán hasta 1935 se llamaba Persia, y en 1979 viene un pinochetazo, ¿verdad? Un golpe de estado en Irán, y ahora es la República Islámica de Irán por el Ayatollah Khomeini. Entonces, Irán es una nación controlada no políticamente, esto es muy importante, sino religiosamente. Aquí en el occidente, en Europa y en América Latina y América y Canadá y el Estados Unidos, no hay ninguna nación que sea gobernada religiosamente. Aquí hay la separación de lo que se llama iglesia y Estado. La separación de la iglesia y el Estado, los gobiernos han tratado de mantener esta separación de iglesia y Estado. En el Medio Oriente es diferente. Esto es importante para comprenderlo, porque si no comprendemos la mentalidad, lo voy a tratar de desarrollar para que darles a ustedes una idea. Si no comprendemos la mente del Medio Oriente, no entendemos las profecías bíblicas. En el Medio Oriente, lo primero es la religión y después la política. Y aquí en América y en Europa es primero la política y después la religión. Pero el Medio Oriente es gobernado por los líderes religiosos y son la mayoría fanáticos completamente. Luego tenemos a Cus y a Fut, que son naciones en Génesis 10:6 que descienden de Cam y que corresponden a Etiopía y a la Indonesia al norte de África actualmente.
Y luego tenemos a Gomer y a Togarma, que son naciones en Génesis 10, 2 y 3 y pertenecen a la Turquía moderna. A ver, vamos por orden. Rusia, Irán, Turquía, Etiopía e Indonesia. Ya tenemos a 6 naciones que se van a unir y va el jefe de toda esta invasión ser Gog, que va a ser el líder de Rusia. Regresamos al siglo XXI y nos damos cuenta que en 2006, 2007, 2008, más o menos en esos 3 años, Vladimir Putin, que era uno de los jefes de la KGB, la policía secreta de Rusia, Yeltsin, el que era presidente de Rusia antes de Putin, cayó en el alcoholismo y lo tuvieron, bueno, casi se muere, ¿verdad? Y parece que sí, efectivamente terminó con un ataque al corazón. Entra Putin, que es un deportista, es campeón, cinta negra en judo. El actual ministro de Rusia no toma ni bebe, le encanta nadar y todo. Él es un deportista completo, ¿no? Es una persona con mucha visión, es una persona que ahorita es el hombre más poderoso del mundo. No es el presidente de Estados Unidos, ya no hablemos ni siquiera de Inglaterra. Ahorita solamente en Europa ha sobrevivido Alemania. Me dio mucho gusto oír hace unos días que Angela Merkel, la primera ministra de Alemania, va a volver a ser reelegida por 4ª vez. ¿Por qué me dio gusto? Porque es cristiana. Es la única líder, qué vergüenza para los hombres. La única líder en el mundo cristiano es mujer. Sus papás eran pastores anglicanos en Alemania. Y sacó artículos en la revista Time con su cara ahí enfrente. Le doy gracias por la herencia de mis padres. Y hace poco en una reunión que hubo hace como 15 días, invitó a las naciones de Europa que regresaran a la Biblia y que regresaran a Dios. Entonces, qué interesante que Alemania sea ahorita la única nación que sobrevive en Europa, porque España, apúntalo, Portugal, Italia y Grecia se hundieron económicamente. Cuando fue formada la Unión Europea, que vamos a hablar un poco más adelante de ella, en 1957 con el Tratado de Roma, vino un sueño de un francés de reunificar Europa después de que la Segunda Guerra Mundial quedó devastada completamente. Se juntaron varias naciones y después se formó la Comunidad Económica Europea, después de que se formó el Tratado de Roma. Y formaron el Banco Internacional en Europa para ayudar a las naciones que cayeron, ¿verdad?, bajo la Segunda Guerra Mundial, sobre todo bajo el comunismo, bajo el nazismo y el fascismo de Mussolini, y levantar esas naciones con el dinero de este banco. Entonces, cae España, Portugal, Grecia y Portugal, España e Italia, las 4 naciones caen económicamente. Y entonces Alemania se encarga de prestarles dinero para poder levantarlas. Esto era la Comunidad Económica Europea, después fue la Unión Europea. Entonces Inglaterra, para que entiendan cómo está la cosa, Inglaterra, al darse cuenta de que iban a tener una sola moneda, el euro, que ya está vigente, Inglaterra piensa diferente porque piensa muy occidentalmente y dice, no nos conviene seguir en la Unión Europea. Aunque tengamos contratos de compraventa, de exportaciones e importaciones, no nos conviene continuar con Europa, porque además de los taxes o los impuestos tan grandes que estamos pagando, tenemos que independizarnos y tenemos que buscar nuestro propio camino porque vemos a Europa hundirse. Y esto es lo que se llamó hace algunos meses el Brexit, que es Bre de Bretaña, exit en inglés es salida. Inglaterra se sale de la Unión Europea. Y entonces se pone a temblar Alemania, porque es la única que estaba sosteniendo, era la mamá, y se va a Inglaterra, que estaba ayudando un poco más, y Francia es la segunda, que está ahorita después de Alemania, ayudando a Alemania a levantar Europa. Y entonces viene la migración de los refugiados. Vean nada más cómo se conjuga todo. Comienzan más de 6 millones de sirios, iraquíes, kurdos de todo el Medio Oriente a entrar a Europa.
y a que les den comida, unos con el pretexto de que realmente estaban, de verdad, los del ISIS, que después a ver si nos da tiempo de hablar de ellos, arrasando y matando a los niños y a las mujeres. Y llegan a Europa los musulmanes hace algunos años y principalmente llegan a Inglaterra, a Francia y a Alemania, y ahorita solamente en Londres, el presidente municipal de Londres es musulmán. Y en Londres hay más mezquitas musulmanas que iglesias cristianas. Hay más mezquitas ahorita en Inglaterra que el cristianismo. O sea, el cristianismo está desapareciendo de Europa. Pero además de esto, fíjense usted lo que está pasando. Además de esto, por cada europeo que nace, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país, es un continente ya de la tercera edad. Ya no quieren tener hijos los europeos. Por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Como conejas se multiplican las musulmanas. Entonces, ¿qué sucede? De acuerdo a un análisis que acaban de hacer, en los próximos 10 años, escuchen, en los próximos 10 años, Europa es un continente musulmán. El otro día que estábamos mi esposa y yo, bueno, el otro día, algunos años que pasamos, estábamos mi esposa y yo en Londres, tomamos un taxi, nos llevó a la plaza de Trafalgar, y casi todos los taxistas en Francia y en Inglaterra son musulmanes. Muy buenas gentes la mayoría, y unos son sinceros. Y entonces le comencé a testificar al taxista, y él me dijo, ¿verdad?, que ellos estaban esperando al Mahdi. Y cuando me puse a investigar yo el famoso Mahdi hace algunos años, me di cuenta que el Mahdi que ellos esperan es el anticristo que esperamos nosotros. Porque ellos están esperando, de acuerdo a la escatología del Islam, a un Mesías que viene, pero esta es la cuestión, que para que venga este Mesías, ellos tienen que provocar una guerra. Entonces, hace poco, cuando surgió ISIS, yo me preguntaba hace algunos años, ¿por qué ISIS secuestran a un piloto de Jordania, lo meten en una jaula y lo queman vivo? La nación de Jordania y el rey de Jordania se puso histérico, ¿verdad? Vamos contra ISIS. Matan a un reportero japonés, matan a un reportero norteamericano, ponen a chinos así en la playa y les comienzan a cortar la cabeza. Yo digo, se están echando al mundo enfrente. Qué tontos, porque el mundo entero se va a convertir en enemigo de ISIS y no van a poder contra el mundo entero, porque están matando de todas las nacionalidades. Es que ese es su propósito. Que los invadan, que se acabe el mundo y que venga el Mahdi. Vean ustedes cómo está de un paralelo el diablo ha manejado el Islam a través de las profecías bíblicas para dar la contraparte, porque si hay un positivo hay un negativo. Entonces lo positivo del cristianismo es lo negativo del Islam, y es la imitación, porque el diablo no es original. Todo está imitado a través de la escatología de los musulmanes. Y cuando venga Jesús, ellos creen que es el anticristo de ellos. Y de acuerdo a ellos, y tú platicas con los musulmanes, de acuerdo a ellos, cuando venga Jesús, dicen que el anticristo de nosotros, para ellos el Mesías, Jesús se va a unir al anticristo, al Mesías de ellos, que es el Mahdi, se va a rendir a él y el mundo entero va a ser musulmán, por las buenas o por las malas. Entonces, todo está absolutamente, ¿verdad? El pavimento está ya echado encima para que pase por encima y circulen los vehículos. Ya está preparándose completamente el escenario para el final. Y lo más interesante también de todo esto, que estos grupos de ISIS, cuando tuvieron a su líder Ahmadinejad, que fue el presidente de Irán, y ahora tienen a otro líder que fue un prisionero en Guantánamo, en Cuba, de cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, agarraron prisioneros los americanos en Pakistán y en Kurdistán y en todas las áreas que están junto a Irán, y entre ellos estaba el jefe de ISIS y lo soltaron. Entonces él regresa al Medio Oriente, el que está ahorita el jefe de ISIS, y junta a los sargentos que eran de Saddam Hussein, y entonces Al Qaeda, que era el grupo Osama Bin Laden, matan a Osama Bin Laden. Los norteamericanos, ya lo sabemos todos, ahí en Pakistán, en Isla Madajab, y entonces se junta el Al Qaeda con el grupo de ISIS y forman lo que se llama el ISIS, que tiene como propósito quitar la frontera entre Irak y entre Siria, para que ISIS se extienda por todo el Medio Oriente y establecer el califato. La palabra califa, apúntalo,
significa el sucesor. Ellos creen, los de ISIS, que son sunis, que cuando venga el Mahdi, ellos tienen que provocar esta guerra, tienen que provocar un caos internacional para que de la ceniza surja el Mahdi y el mundo sea musulmán. Ahora entiendes más o menos cómo está la situación en el Medio Oriente. Muy bien. Después de esto nos damos cuenta, aquí en Ezequiel capítulo 38, que esta invasión se viene, claramente dice, contra Israel, contra las naciones que moran confiadamente. Este ha sido un problema muy grave en las profecías, porque desde el 48 hasta nuestros días Israel no ha vivido confiadamente ni un solo día. Ha estado continuamente acechado por la invasión de los grupos de yihad, por los de Hamas, por los de Hezbollah, por los terroristas, por los iraníes, por los que están en el Líbano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo será esta invasión de las naciones musulmanas con Rusia? ¿Y qué clara es la Biblia? Para que esto sucediera, Europa tenía que hacerse musulmán. Porque para que ¿por qué Rusia no le pide ayuda a Siria o a Egipto o a Irak para atacar a Israel? ¿Por qué son las naciones musulmanas las que se profetizaron hace 2500 años, cuando los musulmanes fueron derrotados en 1923? Y desde 1923 del siglo pasado hasta el año 21 en el que estamos nosotros, el siglo 21, no había surgido otra vez el Islam. Estaban adormecidos completamente. Y surgen de repente, otra vez, y se forma ISIS, y se forman los ataques terroristas, y se forman todos los musulmanes, y llegan a Europa para los refugiados, y están invadiendo casi todas las naciones, y violando mujeres, y provocando terrorismo, para que las profecías bíblicas se puedan cumplir ante nuestros propios ojos. Así que esto es maravilloso. Ahora la pregunta es la siguiente: si es verdad que cuando Cristo regrese, las naciones que sobrevivan las dos guerras, porque faltan dos guerras ahorita antes del Armagedón, que es la tercera guerra mundial, falta la de Apocalipsis 6:4, el cuarto sello, que va a morir una cuarta parte de la humanidad, y la de la quinta trompeta, Apocalipsis 9, que va a morir una tercera parte de la humanidad. Vamos a hacer cálculos. ¿Cuántos habitantes somos ahorita en el mundo? Somos aproximadamente como 7,000 millones, más o menos. 7.6, 7.5 por ahí, según el almanaque último mundial. Muy bien, si estamos hablando que van a morir la primera vez una cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Y si en la quinta trompeta muere una tercera parte, esto significa que cuando Cristo venga, solamente una tercera parte de los seres humanos estará viva. Una tercera parte de los seres humanos, o sea, estamos hablando como de 2,500 millones de personas. Ahora, ¿qué continentes van a desaparecer? Qué interesante, porque cuando venga Cristo, las naciones que los profetas hebreos mencionaron que se iban a encontrar vivas y activas cuando venga Cristo, son naciones musulmanas. Moab, principalmente, todos los descendientes de Lot, de Génesis capítulo 19. Ahora miren qué cosa más interesante en el libro de Zacarías. Todavía no se vayan de Ezequiel, pónganle una marca. Zacarías se encuentra casi antes de Mateo, para que no se vayan cerca de Génesis. Y aquí en Zacarías, capítulo 13, esto es precisamente lo que la Biblia dice de los sobrevivientes de la última guerra mundial, donde estuvimos a punto de autodestruirnos. Zacarías 13, versículo 8, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. Esto nunca se ha cumplido. Nunca ha habido una guerra de tales proporciones, que va a ser el Armagedón o la tercera guerra mundial. Ahora regresamos a Ezequiel y veamos otro punto importante en esta invasión, que dice en el capítulo 38 que cuando esta invasión venga, versículo 17 en adelante, Dios va a intervenir sobrenaturalmente
para impedir que Israel sea destruido. Dice el versículo 19, he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá grande temblor sobre la tierra de Israel. Capítulo 39 de Ezequiel, versículo 7, y haré notorio mi santo nombre, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Para acomodar las piezas del rompecabezas y saber cuándo esta invasión va a tener lugar, después de esta invasión, Israel se convierte. Y de acuerdo a las profecías bíblicas, ¿cuándo se convierte Israel? Cuando venga Jesucristo. Apocalipsis 1:8, Romanos 11, 25 y 26, Zacarías 12 y Zacarías 14, hasta que venga Jesucristo. O sea, esta invasión va a ser cuando el anticristo firme un tratado de paz y les garantice la paz, o a la mitad de la tribulación, o antes de la tribulación, y todavía habrá 75 días cuando acaben los 7 años de la tribulación, de acuerdo a Daniel, capítulo 12, que va a haber la guerra de las naciones, o el juicio de las naciones, donde Dios juzgará y apartará los cabritos, Mateo 24, de las ovejas, y entonces entraremos a reinar en el reino milenial con Él durante 1000 años. Esto es muy importante porque en el versículo 9 de Ezequiel 39 dice lo siguiente: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Versículo 12, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses. Vean ustedes, esta guerra va a producir tal contaminación química, nuclear, de la radiación de las bombas atómicas, que van a tardar 7 meses los israelitas en estar enterrando los muertos para limpiar la tierra. Versículo 13, los enterrará todo el pueblo de la tierra, será para ellos glorificado yo, dice Jehová, y tomarán hombres a jornal. O sea, van a comenzar a contratar a trabajadores que vayan por el país con los que viajen para enterrar los que se queden sobre la faz de la tierra. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. O sea, ya estamos hablando de Ezequiel. Hace 2500 años se adelantó a profetizar las consecuencias de una guerra nuclear, de la radiación. En el tiempo de Ezequiel las guerras eran con lanzas y con espadas. Y aquí está hablando de un tiempo que vendría después de esta guerra, que tardarían 7 meses en enterrar a los muertos. Antiguamente, ¿verdad?, los echaban en una fosa así como si nada. Pero actualmente Dios les había provisto a los judíos, desde Deuteronomio a Moisés, que cuando hicieran excremento en el desierto, lo enterraran por la propagación bacteriológica. Antes de que se descubriera que estábamos llenos de microbios y de bacterias aquí en el aire, y que si un perro se hace pipí o popó ahí o un niño se hace en la calle, y aunque no te la comas, ¿verdad?, simplemente el olerla, ¿verdad?, ya te puedes ser infectado con las famosas amibas y tantas otras, Escherichia coli, tantas infecciones. Dios le había dado a Moisés las reglas de la higiene hace más de 4000 años. Cuando hagan su excremento en el desierto, entiérrenlo. ¿Quién le dijo a Moisés que había propagación bacteriológica a través del excremento? Y así son secretos que la Biblia contiene impresionantes. Y vayamos, nos brincamos a a Zacarías otra vez, capítulo 14. Y este profeta también anuncia lo que pasó en 2 ciudades japonesas en 1945, con 2 bombas atómicas soltadas por el avión Enola Gay norteamericano en Hiroshima y Kawasaki. Dice el versículo 12: esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Zacarías 14:12. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará de su boca. Estas consecuencias son exactamente las que experimentaron
en las ciudades japonesas que soltaron las bombas atómicas con 3 días de diferencia, en el 45 los americanos, que inmediatamente el hongo que se formó, ¿verdad? A más o menos como a 10 kilómetros, la gente que estaba a 10 kilómetros no sintió nada de la noche, pero así en fracciones de segundos se les hundieron los ojos, se les consumió la lengua, se desaparecieron, se convirtieron en ceniza por los rayos infrarrojos y los rayos gamma que provocaban. Cada partícula de la bomba atómica tiene 500 sustancias radiactivas, cada partícula de la bomba atómica. Ahora, el loco de Kim Jong en Corea del Norte quiere probar una de hidrógeno, que es 15 o 20 veces más poderoso que una atómica. Y el otro día leí un artículo que estaban examinando algunos astrofísicos y unos vulcanólogos y otros expertos, cuál es el efecto si este hombre suelta la bomba de hidrógeno en el océano, porque dice que la quiere probar ahí, qué efectos tendrá el Atlántico si este loco prueba y avienta la bomba de hidrógeno, qué efectos tendrá. Va a morirse toda la fauna aproximadamente en 40, 50 kilómetros alrededor de entrada, más lo que las corrientes de agua comienzan a llevar a otros lados, y va a haber una radiación impresionante en la que se va a cumplir Apocalipsis 8, que la tercera parte de los mares y de los ríos se van a convertir en sangre, muriendo todos los peces del mar. Nos encontramos en esos tiempos. Además de que somos la primera generación en la historia que tenemos el suficiente poder nuclear para autodestruirnos en menos de 1 minuto. Yo no sé si les conté a ustedes el poder que tienen ahorita las bombas que tiene Corea del Norte. Durante muchos años, Kim Jong, él es el tercer descendiente de una generación de locos. Lo sacaron de la Castañeda todos. Para los que no sepan, la Castañeda en México le llamamos a los psiquiátricos. Bueno, el abuelo, el papá, ¿verdad? Entonces, son personas con una psicosis, una psicopatía tremenda, sociópatas, psicópatas, neurasténicos, esquizofrénicos, bautízalo con el nombre que tú quieras. Entonces, este muchacho que tiene 33 años de edad, el gordito ese, ¿verdad? Guapo. Él se siente en un lugar tan chiquito que es Corea del Norte. Se divide la Corea en Corea del Norte y Corea del Sur hace algunos años, y él se enoja porque Corea del Norte se hace comunista y Corea del Sur se calcula que el 40% de los coreanos del sur son cristianos. Hay iglesias en Corea del Sur, como ustedes no se imaginan, estamos hablando de 50,000 miembros. Así de cómo ha crecido el cristianismo en Corea del Sur. Y aparte Corea del Sur tiene a 33,000, 35,000 soldados norteamericanos estacionados ahí precisamente para cuidarlos de un ataque de este loco. Entonces, este muchacho, en su sociopatía que él tiene, Kim Jong, él quiere hacerse conocer en el mundo, ¿verdad? Ese análisis de quiero que me conozcan, quiero hacer algo en las redes para tener seguidores. Es una enfermedad mental del ser humano. Ten mucho cuidado con eso. No inventes videos y eso, porque quiero tener seguidores, quiero que sepan quién soy yo. Cualquier cosa que de autoproclamación no es de Dios. Si Dios te levanta, que sea Dios el que te levante, y Dios te aplasta, que Dios te aplaste. Nunca te trates de levantar tú mismo, ni autoproclamarte tú mismo, ni hacerte publicidad a tu persona. Nunca lo hagas, porque no es de Dios. Dejemos todo en las manos de Dios. Entonces, este muchacho, ¿verdad? Con su sociopatía, quiere levantarse, hacerse famoso y comienza a mandar bombas desde el año pasado. Ya van como 8 o 9 bombas que manda. Mandó una de hidrógeno hace algún tiempo. Parece con las mediciones que hicieron cerca de la China, que sí era de hidrógeno la bomba. Entonces, este muchacho está enojado con Corea del Sur y quiere reconquistar Corea del Sur. Estados Unidos manda soldados para defender a Corea del Sur y a la isla de Guam, que está como a 12,000 kilómetros de Corea del Norte, ahí en el mar, cerca de Indonesia y las Filipinas y de Taiwán, y cerca también de Honolulu y de Hawái. Entonces, en la isla de Guam hay 20,000 soldados, en Corea del Sur hay 35,000 soldados. Si este hombre manda una bomba a Corea del Sur o a la isla de Guam, donde están los soldados norteamericanos, Estados Unidos tiene que intervenir forzosamente. A fuerza tienen que intervenir. Ahora, muy bien, si Estados Unidos interviene Rusia e Irán contra Israel. Porque si interviene Estados Unidos, Israel, que es la única nación democrática en el Medio Oriente y aliada de Estados Unidos, tiene que entrar a ayudar a Israel. Y si entra Israel, se desata la guerra
del cuarto sello. Nosotros ya no estamos aquí. Imaginémonos en qué punto nos encontramos de la historia. Ya está el mundo a punto, estamos en el siglo XXI con la tecnología, el internet, iPhone 7, iPhone 8, bla, 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 iPad y la computadora y el hombre en la luna y vamos a mandar a Marte y luna de miel en la luna, etcétera, etcétera. Y estamos en un mundo de Disneylandia, ¿verdad? Tan lejano de la realidad en el mundo que estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial. Nunca ha habido, la naturaleza se está volviendo contra nosotros ya, porque en la Biblia el pecado está unido a la naturaleza. Y cuando nosotros pecamos, sobre todo con el pecado de la inmoralidad, la naturaleza se vuelve contra nosotros. De ahí porque hay tsunamis y tornados como nunca, hay inundaciones. Es increíble lo que acaba de pasar en norte de California, en el Napa Valley, donde están los vinos del Napa Valley. Ya vieron que hay más de 3,500 casas hechas ceniza. Nunca había habido esto en Estados Unidos. Todo un Walmart, pero completamente achicharrado. Un McDonald's achicharrado, un banco achicharrado. Pero así son hectáreas de personas, más de 300 desaparecidos, muertos con llamas. Había oído que se ahogan en inundaciones, pero oye, lo que pasó en California y parece que ya se está calmando. Nunca en la historia ha pasado eso, que murieran tantas personas quemadas. Nosotros tenemos una sobrina, Cristian y Eric. Eric estaba también, ustedes lo conocen a Eric, cuando teníamos la iglesia del sur ahí en el Monte Carlo, junto al estadio del Cruz Azul. Nos dice mi sobrina: tío, estábamos aquí, porque ella vive cerca de las Alamedas, cerca de San Francisco, y dice: tío, estábamos como a 2 o 3 kilómetros, veíamos el humo y en menos de un minuto estaba enfrente de nosotros. Pero así no les dio tiempo a miles de personas ni de sacar sus guaraches. Entonces, estamos en un mundo que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, estamos acercándonos, ¿verdad?, a todas las profecías bíblicas que están mostrándonos que nos encontramos verdaderamente en el último sistema de gobierno que puede existir. Ahora, aquí mismo en Zacarías, vamos al capítulo 5 y veamos otra profecía que va unida. Apocalipsis 18, en otras palabras, el mundo, de acuerdo a la Biblia, hace 2500 años se dirige al comercio. ¿Me escucharon? El mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige al comercio. Pero cuando estamos hablando del comercio, no estamos hablando solamente de vender mandarinas y naranjas, ni cupcakes. Estamos hablando que se dirige al tráfico humano. Lo vamos a ver en Apocalipsis 18. El ser humano se va a desnaturalizar tanto y a deshumanizar el ser humano al grado que ya no vamos a ver a ningún ser humano como un ser humano, sino como un objeto de a ver qué le saco, qué tripa le saco, si me conviene a mí esa amistad, si tiene dinero, si tiene negocios, me hago tu amigo. Pero el día que te metan a la cárcel y que ya no seas mi amigo, ya ni siquiera me reconozcas. Estamos en un punto donde los seres humanos están usando a otros seres humanos para sus propios intereses y beneficios propios. Y cuando tú ves a una muchacha solamente sexualmente para satisfacer tus deseos, cuando ves a una persona como una amistad que te conviene por los negocios tener esa amistad, te comienzas a deshumanizar sin que tú te des cuenta. Porque comienzas a ver como comercio al ser humano y no como lo que somos a imagen y semejanza de Dios. Y el mundo está llegando a ese punto donde estamos vendiéndonos unos a otros por un miserable plato de lentejas, como lo hizo Esaú con su hermano Jacob. Dice en Zacarías capítulo 5, esto es muy interesante, versículos 5 al 11. Salió otro ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. He aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentado en medio de aquel efa. Y él dijo: esta es la maldad
y la echó dentro del efa, y echó masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego los ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeñas. Alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dijo el ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió: para que le sea edificada casa. ¿En dónde? ¿Saben cuál es tierra de Sinar? Babilonia tiene dos nombres en la Biblia: la tierra de los caldeos y la tierra de Sinar y Babilonia. Y actualmente, ¿qué nación se encuentra ahí? Irak. Irak. Muy bien, vamos a explicar esto. Aquí está Zacarías con una visión de un ángel. Y Zacarías dice que comenzó a ver, ¿verdad?, una maldad. La palabra iniquidad, ¿verdad?, era como un reflejo por toda la tierra. Y entonces vio como una cajita de plomo con una mujer dentro y un efa. El efa, para que podamos entenderlo, al final de todas las Biblias están las medidas métricas y de peso que se usaban, como ¿cómo se llama? El denario, el efa, y las medidas como que eran las medidas para medir o pesar los objetos. No usaban el sistema métrico decimal, ni las yardas, ni los pies, ni las pulgadas que usamos actualmente. Entonces, el efa era la medida que usaban los hebreos o los judíos para medir la harina o el trigo. Entonces, el efa es una medida o un símbolo, apúntalo, del comercio. Era el símbolo del comercio, el efa. Vamos a interpretarlo de esta manera. El efa está guardado con una mujer y lo ve volar. Y entonces dice el versículo 8, dijo: esta es la maldad, y le echó dentro del efa y la masa del plomo en la boca del efa. En ese momento se cierra la caja de plomo, y es plomo para que nadie lo pueda ver, y se encierra ahí, y vemos que hay una mujer, que es la mujer ramera de Apocalipsis 17, la maldad, que está simbolizada o tipificada por una mujer. Ya vimos que hay la mujer, la ramera, y la fiel, que es la de Cristo, la iglesia apóstata y los fieles de Cristo que permanecerán fieles hasta el final de sus vidas. Entonces vemos que Zacarías ve que va volando la cajita con el efa, y dice: ¿a dónde la llevan? Y dice: la llevan a Irak. La llevan allá, dos mujeres con alas de cigüeña, la llevan allá. Es la maldad. O sea, de acuerdo a esta profecía, ya no va a ser Wall Street en Nueva York, el centro del comercio mundial va a ser Irak. Y lo confirma Apocalipsis 18, ha caído Babilonia, y los reyes de la tierra harán lamentación por él. Ahora vayamos rápidamente a Apocalipsis 18 y veamos las características. Y vuelvo a repetir, la Biblia profetiza que el centro del comercio mundial se concentrará en el Medio Oriente. Lo más interesante de todo esto es que en México, ya para no irnos al Medio Oriente, ¿sabían ustedes que el 65% de los profesionistas en México, estoy hablando abogados, licenciados, veterinarios, médicos, el 65% de personas en México que tienen un título universitario viven del comercio y no de su profesión, porque no hay chamba? Ayer venía con mi cuñado, yo en la carretera Toluca, que no pudimos llegar, nos quedamos en la fuente de petróleos. Pasando la caseta de Toluca, había un retén de federales y nos pararon. ¿Por qué? Porque traigo yo colgado ahí una credencial que me dieron de derechos humanos, me nombraron miembro honorario de derechos humanos, me dieron el título de inspector de derechos humanos, y yo ahí traigo mis credenciales en la camioneta. Y me pararon para ver qué era lo que significaba, y platicamos ahí con ellos y todo lo que ustedes digan, ¿no? Y me dice uno de los federales, me reservo su nombre, me dice: mire, quiero decirle algo, yo soy licenciado y estoy trabajando de policía federal. ¿Y sabe por qué? Me dice: porque no hay trabajo. Nosotros pertenecíamos, me dijo, a un grupo que el presidente le llamó la gendarmería. Iba a ser un grupo élite de la policía en México, donde
iban a contratar a puros profesionistas, o sea que la policía no fueran de primaria, sino que tuvieran un título profesional. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que se frustró este proyecto político, militar, policíaco en México, que no había presupuesto para pagarles, porque lo más que les pagaban eran 6,000 pesos mensuales. Así me lo dijo este hombre ayer. Me dice, nos estaban ofreciendo 6,000 pesos. Yo soy abogado, graduado en la universidad en la UNAM. Entonces este grupo de la gendarmería querían a puros profesionistas. Oiga, pero no vivimos con menos de 10,000 pesos, por el amor de Dios. Entonces se deshizo este grupo y comenzaron a buscar a quien chamba, ¿verdad?, en lo que puedan. Pero esto es increíble, ¿verdad? Yo me he encontrado taxistas aquí que son abogados también. El otro día me encontré un médico que salió de medicina de la facultad, ¿verdad? Y que tiene un puesto grandísimo en Tepito. Y le está yendo mejor vendiendo cosas en Tepito que en su propia clínica que quiso fundar y que el gobierno no le ayudó a poder desarrollarla. Entonces, qué increíble es que ahora un título ya no te sirve de nada. Ahora, si no conoces y tu compadre el diputado no es diputado, aunque tengas un título y una maestría y política y derecho y ciencias políticas, no te sirve de nada, porque aquí no es lo que conozcas, es a quién conoces, ¿verdad? Es qué relaciones tienes las que importan. Y si no tienes título, pero eres amigo de alguien influyente, te nombran secretario hasta de cualquier secretaría, porque eres compadre del compadre del que bautizó a mi hijo. Eso es clásico. Bueno, es increíble que todo esto va, ¿verdad?, aunado a lo que estamos viendo en Zacarías de Apocalipsis 18. Y ven Apocalipsis 18, versículo 11, donde se describen las mercaderías a las que el mundo llega, concentradas ahí en la tierra de Sinar, que lo mencionó Zacarías 5, y dice, los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Pongan atención, mercaderías de oro, plata y piedras preciosas, perlas, o sea, puras piedras preciosas, luego telas, lino fino, púrpura de seda, de escarlata, luego madera olorosa, objetos de marfil, objetos de madera preciosa, de cobre, hierro, mármol. Versículo 13, perfumes, canelas, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, bebidas alcohólicas, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos. ¿Y en qué termina? Almas de hombres. El negocio ahorita más grande en el mundo ya no son las drogas ni la prostitución, es el tráfico humano. No sé cuántos de ustedes, muy pocos de ustedes están conscientes de lo que está sucediendo en México, en el mundo entero, con el tráfico humano. ¿Saben ustedes que a México llegan cientos de rusas, eslovenias, europeas a prostituirse en las casas más, les llaman call girls, o sea, no están en una zona roja, sino que se concentran, ¿verdad?, en grandes industrias ocultas, tienen su departamento cada una, muchachas preciosas, y hablas por teléfono a tal teléfono, ¿verdad?, y te mandan un álbum o lo que sea, y escoges y te la mandan a tu casa, lo que tú quieras. En Estados Unidos lo mismo, están llegando a Nueva York, y las mismas estudiantes en las universidades norteamericanas, por lo carísimo que es la educación en las universidades norteamericanas, las muchachas mismas universitarias, hijas de papá y de mamá, se están vendiendo a políticos para que les paguen la escuela. La venta de la carne está a 25 pesos el kilo de aguayón. Es impresionante la deshumanización a la que el ser humano está llegando. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu preciosa palabra. Oh Dios, por abrir nuestros sentidos espirituales a la voz de tu Espíritu y poder, Señor, ser sensibles a tu voz. Estamos en un mundo enfermo, un mundo descompuesto, un mundo que no funciona sencillamente porque te han sacado de la ecuación. No te toman en cuenta ni tus mandamientos ni tus leyes de conducta, de ética y de moral. El hombre se ha elegido en un Dios. Ha creído la mentira satánica de ser Dios
y hemos llegado a un punto, Señor, de nuestra propia autodestrucción. Pero gracias por traernos la esperanza de la resurrección de los muertos, porque aguardamos la esperanza bienaventurada de Jesucristo en los aires. Jesús, ven pronto, dice tu iglesia. Oh Jesús, ven pronto por nosotros. Y mientras tú vienes por nosotros en el tiempo que en tu soberanía has escogido, usa nuestras vidas para hablar de ti, para gritarle al mundo: sálvese el que pueda, arrepiéntanse, arrepiéntete de tus pecados. La vida no es solamente trabajar y hacer dinero y vivir para explotar a los demás. La vida es conocerte, porque esta es la vida eterna. Si hay alguien en esta tarde que quiere invitar a Cristo a su vida por primera vez, tal vez veniste como un invitado o por curiosidad, ábrele tu corazón a Jesús. No te estoy invitando a ninguna religión, sino a un hombre que se llama Jesucristo, que dijo ser el camino, la verdad y la vida y la resurrección. ¿Qué tengo que hacer? Repite estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento sinceramente de mi vida pasada. No te conocía, Señor. Quiero conocerte. Creo que en esa cruz diste tu vida en mi lugar y derramaste tu sangre por mis pecados. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y estamos muy atentos en esta mañana. Continuamos con la serie sobre el califato, que es la palabra que se deriva de califa y que significa el objetivo que tiene el gobierno del Islam en establecer el gobierno en el mundo entero, principalmente en Medio Oriente, de la ley Sharia o del Islam. Y todo esto está relacionado con la Biblia, porque decíamos en la conferencia anterior que es muy triste que muchos de ustedes vengan el domingo, oigan esta serie, por ejemplo, la de hoy, y no has oído las otras 3 anteriores, entonces no puedes seguir el hilo. Es como si prender una película a la mitad de la película. Si no ves el comienzo de la película, no vas a entender la película. Y así pasa también cuando predicamos la palabra de Dios, cuando hay series. Entonces es muy importante que tomes la responsabilidad y sobre todo las ganas de poder servir a Dios, de conocer, de informarte más acerca de lo que está pasando en el mundo. Les comentaba en el segundo servicio que ahora que Irán invadió Israel, el sábado en la noche mandó a Estados Unidos un mensaje porque detectaron los satélites que venían drones y misiles balísticos intercontinentales de Yemen, de Irak y del Líbano, de Hezbolá hacia Israel, que tal vez iban a aterrizar en 4 horas, iban a devastar Israel. 350 drones y misiles. Y pues estaba mi esposo y yo en un hotel, yo tengo unas conferencias, y me hablaron a las 11 de la noche: hermano, ¿cuántos misiles van a caer? ¿Qué va a hacer de Israel? Y les contestaba: pues no soy Habacuc, no soy profeta, ¿verdad? O sea, espérense hasta mañana para ver qué está pasando. Oye, ¿es la tercera guerra mundial? Por el amor de Dios, ¿quién habla? ¿Cuánto tiempo tienes en Cristo? Ya tienes que saber que la tercera guerra mundial, la iglesia no va a estar aquí. Es hasta la campaña del Armagedón. Entonces tenemos que entender ya la Biblia, ya por el amor de Dios. Y hemos hablado tanto de profecías, pero ¿qué es lo que sucede? Que hoy en este mensaje o el próximo domingo, no oyen los anteriores y no puedes seguir la línea
sucesiva de la información cronológicamente para entender cuándo es esto, cuándo es aquello, por qué está pasando esto, etcétera, etcétera, por no tener la suficiente información y porque hay mucha negligencia, flojera de los cristianos de poder informarte a través de la Biblia. Tenemos en YouTube más de 6,000 conferencias. Es para que tuvieras ya, ¿verdad?, una gama de estudios y te graduaras oyendo 2, 3 conferencias a la semana en doctor en teología. Ya podrías graduarte. Pero si vienes nada más con esta torta de milanesa el domingo y no comes de lunes a viernes, pues te estás muriendo de hambre espiritualmente. Entonces, qué importante es entender esto, porque así te puede transcurrir la vida, que tienes años en el cristianismo y todavía no sabes cuándo es la Tercera Guerra Mundial. Virgen del Socorro. Abran sus Biblias, los que la trajeron. A ver, levanten su Biblia los que la trajeron. Déjenme desde aquí fiscalizarlos. Todos ustedes se van en el rapto. Sí, es otro problema, no venimos a la Biblia, a la iglesia sin Biblia, entonces con menos razón podemos nosotros aprender más. En Apocalipsis 17 tenemos nosotros la descripción de lo que se llama la gran ramera o el juicio contra la gran ramera y la relación que tiene este pasaje con Ezequiel 38 y 39, la guerra de Gog y Magog, que ya sabemos que es la guerra del Armagedón, junto con Joel 3, Zacarías 12 y 14, Apocalipsis 16, todos estos pasajes que hablan de la final guerra del mundo o la tercera guerra mundial. ¿Qué relación tendrían con el capítulo 17 del Apocalipsis? Bueno, cuando pudimos evaluar las naciones en las conferencias anteriores, que hace 2700 años, Ezequiel 38 y 39 profetizó, hace 2500, 700 años, que vendría una alianza de naciones que se iban a reunir antes de invadir a Israel para la Tercera Guerra Mundial. Como dice Zacarías 12, del 2 al 3, cuando Israel esté rodeada de naciones, sabemos que es el final. Muy bien, estas naciones que la Biblia profetizó que se iban a unir en una alianza final, son las naciones que hace 2700 años se profetizaron en el libro de Ezequiel. Y entre estas naciones tenemos a Irán. Por la Biblia sabemos que Israel nunca va a destruir a Irán, ni nadie, porque Irán formará parte de la confederación final de naciones del anticristo. En segundo lugar tenemos a Turquía, que actualmente pertenece a la OTAN. Todo esto está en Ezequiel 38, 5 y 6, ya lo vimos. Tenemos a Fud y a Cus, que son Sudán y Etiopía, las naciones musulmanas del norte de África. Tenemos a Siria, a Irak, Egipto, y todas estas naciones que aparecen al final de la Biblia son las que Cristo va a juzgar cuando Él venga, y todas son musulmanas. Entonces, el hecho que ahorita esta alianza de naciones profetizada hace 2700 años ante nuestros ojos se esté formando, ya se unió Rusia, China, Irán es compadre y comadre de Rusia y de China, e Irán lo protege ahorita Rusia, Siria, Irak, la India, Corea del Norte exactamente, y Turquía son las naciones que se han aliado desde la invasión a Ucrania para poder sobrevivir de Rusia y de China, porque ya el mundo entero se ha dado cuenta que Estados Unidos cada día está más relegado. Ya el dólar va a caer este año completamente y la moneda que se va a usar como el petrodólar para comprar dólares serán los yuanes chinos.
ya no será el dólar. Y cuando se ha desbancado el dólar, porque ya el BRICS, las mismas naciones del BRICS, que son Brasil, Rusia, Sudcorea, etcétera, etcétera, están abogando para ya no comprar en dólares el petróleo, va a hundir más rápidamente Estados Unidos, y entonces la fortaleza del mundo, el poder del mundo va a cambiar del occidente al oriente. Y lo profetizó la Biblia hace 2700 años. ¿Qué quiero decir? Bueno, en el siglo XIX, Inglaterra era el amo del mundo. La marina naval del mundo, de Inglaterra, de la Gran Bretaña, la libre esterlina, todo absolutamente, el comercio, los bancos los controlaba Inglaterra. Vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y la gana Estados Unidos, Rusia y Canadá y todas las naciones que se unieron a Douglas MacArthur, el general que llegó a Berlín para poder descubrir que Hitler se había muerto, se había asesinado o se había cometido suicidio junto con Eva Braun, su esposa. Entonces, desde 1945, Inglaterra se hace a un lado y surge Estados Unidos de Norteamérica como la supremacía política, militar y económica del mundo. Y al mismo tiempo Estados Unidos, ocupando la supremacía más alta y el nivel más alto de control, comienza a controlar el mundo entero para vigilar que las democracias tuvieran éxito y a combatir dictaduras como la de Panamá y como la del Medio Oriente, etcétera, etcétera, que Estados Unidos quiso quitar para establecer un régimen democrático. Entonces Estados Unidos, hasta el siglo XXI, en el cual tú y yo vivimos, ha durado, pero es a partir de hace aproximadamente, escuchen bien, hace no más de 10 años, que Estados Unidos comienza a encontrar un decline, pero precipitándose completamente para tocar fondo. ¿Por qué? Porque su moral de Estados Unidos, la democracia falsa que hay en Estados Unidos y la mala diplomacia que ha tenido con las naciones como China y como Rusia, que no ha sabido cómo manejarlas, principalmente desde el gobierno último de Joe Biden. Europa ha huido de Estados Unidos, África ha huido de Estados Unidos y han buscado refugio en China y en Rusia. Entonces, estas naciones que están ya uniéndose en el oriente van a levantarse y tener el poder que tuvo el occidente con Europa y Estados Unidos durante muchos siglos. Entonces, la balanza de poder se va a cambiar del occidente al oriente. Y las naciones que aparecen en la Biblia, antes que venga Cristo, todas están en el Medio Oriente. O sea, Estados Unidos no aparece, el continente americano no aparece, tampoco aparece Toluca, ni Metepec. No aparecen muchas naciones de África tampoco, así que casi muchas naciones de Europa, contadas con el Medio Oriente, son las naciones que van a sobrevivir antes, escuchen con cuidado, antes que explote la Tercera Guerra Mundial. Porque la batalla del Armagedón es una batalla, por eso no hay guerra. La palabra guerra en el griego es una guerra de 4 o 5 días. Pero cuando una guerra se extiende a 6 meses, un año, se le llama ya batalla. O de varias semanas o varios meses ya es una batalla. Pues se llama la batalla del Armagedón. Porque van a ser muchos meses los que va a durar la Tercera Guerra Mundial. O sea, no se va a acabar el mundo así de repente. Y cuando baje Jesucristo con nosotros para establecer la paz, antes de que nos vayamos a autodestruir y autoextinguir, viene Jesucristo con todos nosotros y sus ángeles a acabar con todas estas naciones, a acabar con el anticristo y a pararse él en Jerusalén, donde Jerusalén se convertirá en la capital del mundo entero. Y estaremos aquí en la tierra durante 1000 años, que es el reino milenial,
donde vamos a continuar reproduciéndonos, pero vamos a regresar a la agricultura, gracias a Dios. Ya no habrá fábricas, ni mucho menos. Al acabar el milenio vendrá una rebelión, Apocalipsis 20, y después del milenio entramos a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22, donde bajará del cielo la Nueva Jerusalén, y ahí entraremos a la eternidad, donde ya no habrá pecado, ya no habrá maldad. Satanás, el falso profeta, y sus ángeles serán echados al lago de fuego, junto con todos los seres humanos que se rebelaron, que odiaron y nunca quisieron aceptar el amor de Dios en la cruz de Cristo. Apocalipsis 17 nos habla claramente de una ciudad llamada la Gran Ramera. La palabra ramera, de donde viene la palabra prostitución o prostituta, se usa en el Antiguo Testamento para Israel. Cuando Israel le decía a Dios, déjame, e iba con Asiria, a ver, ayuden los asirios o los egipcios, Dios le decía a Israel, eres una prostituta, como una ramera te has vendido. ¿Por qué? Porque la palabra ramera o la palabra prostitución significa amor que se vende. Entonces, una persona o una mujer que tiene relaciones con su jefe de trabajo para no perder su puesto de secretaria, ¿qué está haciendo? Está vendiendo su cuerpo para mantener el trabajo. Otros lo usan para sobrevivir, ¿verdad? Necesitan vender su cuerpo porque no tienen otra profesión y se le llama prostitución. Entonces, es lo que significa vender el cuerpo. En cuanto a los hombres, es exactamente lo mismo. Hay hombres que se prostituyen. Por ejemplo, también yo he sabido de pastores que se prostituyen en el aspecto espiritual. Estamos hablando del aspecto espiritual. Cuando un pastor, por ejemplo, una vez me preguntaron, ¿puede un pastor dejar el pastorado para poder meterse como diputado o como senador, o si lo quiere nombrar presidente? Y la respuesta es absolutamente no. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que una persona crea que es más influenciable dentro del gobierno civil que dentro de un púlpito donde predicamos un evangelio de la gracia de Dios que convierte a las personas? Los gobiernos civiles no pueden convertir a nadie. El gobierno civil está establecido por Dios, Romanos 13, para impedir la maldad, para infundir temor a los delincuentes, para frenar que la maldad no avance en ese país. Y la iglesia está establecida por Dios para poder convertir a los seres humanos de borrachos en santos, de drogadictos en santos, de homosexuales en santos, de lesbianas en santos, de transgénero en personas normales. Entonces son dos funciones completamente diferentes. ¿Cuál tiene más influencia? La iglesia. Y si los gobiernos llegan a entender esto, que necesitan a la iglesia, imaginémonos que nos hablaran los presidentes y nos dijeran, por favor, les vamos a fomentar y a financiar un teatro para que hablen a la gente, para que las familias se fortalezcan, para que haya más decencia, para que paguen impuestos, para que haya más honestidad en el mundo, cambiaría. Pero a los gobiernos no les conviene eso. No les conviene la decencia, no les conviene la honestidad. Por eso están financiando el transgénero en las escuelas, que a los niños a los 5 o 6 años se les enseñe qué es la masturbación, cómo pueden tener relaciones con una niña. Se va a autorizar por las Naciones Unidas la pedofilia, tal vez antes de que termine este año 2024. Vivimos un mundo al revés, pero si entendiéramos el plan de Dios, el mundo no estaría como está ahorita. Nos encontramos desde hace 4 años hasta ahorita en un mundo de crisis, donde la pandemia, invasión de Ucrania, invasión de Israel, Tercera Guerra Mundial, el eclipse, las barbaridades que dijeron del eclipse con el amarillismo profético, viene Cristo en el eclipse, se va a acabar el mundo, y tantas cosas que las redes sociales llenan la mente de las personas sin tener un conocimiento de lo que Dios dice en su palabra.
Entonces, aquí en el capítulo 17 de Apocalipsis se menciona a una ciudad como, versículo 5, como Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, ¿quién es esta ramera? Nos lo explica el Espíritu Santo en el versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, la Biblia profetiza que en estos tiempos que vivimos, una ciudad en el mundo va a concentrar a todas las religiones del mundo bajo un solo paraguas. Esto se llama ecumenismo. ¿Qué es una iglesia ecuménica o el ecumenismo? La tonta y la falsa concepción de que bajo la frase unámonos todos en amor, musulmanes, brujos, hindúes, Hare Krishna, católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, en una sola, porque a todos somos hermanos y si nos juntamos todos a orar a Dios, va a haber paz en el mundo. Cuando nosotros creemos que eso es lo que va a unir a las personas y no la verdad, porque ese amor no es amor. Eso es como están fomentando las Naciones Unidas. Es que si un hombre tiene amor por un niño, ¿por qué? Si tiene amor por una mujer o tiene un amor por otro hombre o una mujer por otra mujer, pues hay que dejarlos. Pero eso no es amor por el amor de Dios, esa es pasión. Ese es algo enfermo de la mente que está violando tu propia genética y tu propia biología. Entonces, cuando alguien dice que alguien tiene el derecho de tener relaciones con un niño, esa persona es una psicópata. Esa persona está enferma de la mente. Y así cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de que si hay alguien que tiene atracción por otra cosa que no es tu naturaleza, violamos una ley de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que uniéndonos todas las iglesias del mundo vamos a obtener la paz? ¿Qué es lo que nos une realmente en el mundo? La cruz. Hace muchos años, lo quiero compartir rápidamente, ya lo había compartido hace muchos años, en los 80s, 90s, nos llegó una invitación a nuestra organización, en aquel tiempo éramos Vida Nueva para México, del arzobispo de Washington. Yo había dado un mensaje un mes antes en el Hotel María Isabel, ahí teníamos los desayunos antes, que se llamó La Biblia y el aborto, donde hablaba acercamente todo lo que la Biblia dice acerca del aborto y todo lo que de una forma también civil, jurídicamente, los problemas, consecuencias de una persona que aborta y el problema que es matar a un niño, porque es igual matarlo dentro, matar fuera, es asesinato. Nos mandó una carta el arzobispo de Washington, me reservo su nombre, todavía no sé si vive, invitándonos a que nos uniéramos en México con la Iglesia Católica para luchar juntos, la Iglesia Cristiana y la Iglesia Católica, contra el aborto, porque es algo en la que estamos de acuerdo. Ahora, gracias a Dios, Francisco, gracias a Dios, hace 2 semanas ya reconoció que el transgénero y los gays, ¿verdad?, va en contra de la Biblia. Ya lo estaba apoyando hace 2 o 3 meses. El viejito ya se arrepintió. Gracias a Dios por eso. Estamos orando muchísimo por él, porque ya le queda muy poco tiempo de vida, no tiene un pulmón. Entonces yo le contesté a este arzobispo y le dije: muchas gracias por su invitación, estamos de acuerdo, creo que es de las pocas cosas que estamos de acuerdo los cristianos con Roma, pero no estamos de acuerdo en que Roma, si no eres católico, te vas al infierno, porque de acuerdo a la Iglesia Católica, solamente Roma salva, o sea, es la Iglesia la que salva, no la cruz de Cristo, ni el sacrificio de Cristo. Fíjense ustedes qué delicado es esto. Si no lo sabías, lo estás sabiendo. Le dije: tampoco estamos de acuerdo con la misa, porque la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los muertos. Y la Biblia dice, Hebreos 10, del 10 al 12, que por un sacrificio nos hizo perfectos Cristo para siempre. Entonces no tienen por qué estarlo repitiendo cada semana o cada domingo y decir que al tomar la hostia estamos recibiendo a Cristo. Lo que están diciendo es que lo recibimos el domingo,
de lunes a viernes se nos sale Cristo y lo tenemos que volver a recibir el domingo. O sea, Él entró a nuestra vida una vez y para siempre, o está cada día o cada semana entrando a nuestra vida. Bueno, total que fueron algunas cosas que le mencioné. Le dije, si usted no lo sabía, la Biblia dice, citándole la Biblia, porque la misma Biblia que tienen ellos la tenemos nosotros, aunque un poco alterada por más libros que le pusieron, se llaman apócrifos. Y le dije, no creo que podamos trabajar juntos, porque lo que nos une es el Evangelio y la salvación por la gracia de Dios. Pero en cuanto al aborto, vamos a seguir nosotros, y siempre hemos luchado y tratando de crear conciencia en los gobiernos, y en eso estamos de acuerdo, y le di el plan de salvación y le recomendé que recibiera a Cristo como su Salvador. Ya no nos contestaron. Pero es un ejemplo nada más que podamos, para que entendamos nosotros, cuando eres cristiano, cristiano que me escuchas, estamos llamados a defender a Cristo hasta la muerte. A no contemplar, ni confundir, ni tampoco mezclar tus convicciones por conveniencia. Como también otro ejemplo, hace un tiempo me dijo un señor que era cristiano, hoy me habló en la noche, hermano, mañana tengo una entrevista en una secretaría del gobierno. Y si me pregunta mi jefe que soy cristiano, ¿qué le digo? Porque creo que están despidiendo a muchos que son cristianos, creo, me dijo. Y le dije, tú tienes que tener convicciones a costa de perder tu trabajo. Cristo dijo, el que se avergüence de mí, me avergonzaré yo delante de los ángeles el día que yo regrese. Total que le dije, sé valiente y dile lo que eres a tu jefe. Pues fue a la entrevista y me habló el otro día como a la 1 de la tarde a la casa de ustedes y me dice, pastor, ¿qué cree? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Me dice, no, pues me hicieron la entrevista y todo, y cuando me preguntó que si era cristiano, le dije, sí señor, y con mucho orgullo. ¿Qué crees que pasó? Le dije, ¿qué? Que se paró y que me abraza y me dice, yo también estoy buscando gente como tú. Le dije, ¿ya ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? $300 años los cristianos fueron echados a los leones. Las fieras, los leones los despedazaron, los hicieron piras vivas, los quemándolos vivos en el fuego. Y los cristianos del siglo XXI están hechos de mermelada McCormick. Ay, me hicieron esto y el otro, y ya me vieron feo, y me vio feo la hermana, y ya no regreso a la iglesia, y el pastor habló muy fuerte, y tú eres cristiano en la escuela. No, yo no soy cristiano. ¿No eres de los aleluyas? No, no soy. Bueno, sí soy, pero no soy tan exagerado, no soy de los llorones. Con un temor y con una cobardía tan grande que el cristiano del siglo XXI tiene. Llega la Navidad y no tiene el valor de enfrentarse. Por favor, les pido un minuto de silencio a toda la familia, a todos, en el trabajo, los amigos. Sí, me permiten una palabra así, con mucho gusto te van a decir. Quiero decirles, y háblales, quiero decirles que ya hace 3 años yo era así, y recibí a Cristo como mi Salvador. Y la Biblia dice que Él murió por ti, que Dios te ama. ¿No quisieran ustedes entregarle su vida? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, hacen eso? Por vergüenza. No, porque ya el compadre con el que te tomaba los tequilas, no, ya se volvió muy religioso. No, no soy tan religioso. Y por no perder la amistad, se venden, se prostituyen. Tú no necesitas ser una prostituta sexualmente. Hay la prostitución también intelectual y espiritual cuando tú niegas a Cristo y te vendes por un plato de lentejas. Por la conveniencia de tener esos amigos, esa amiga, ese amigo que te dice, ya no soy como tú. Pues no, ya soy como tú. Y si tú vas a seguir fumando marihuana, y si tú te vas a ir acostando con tu novio, ¿sabes una cosa? Que yo ya no me acuesto con mi novio porque tengo convicciones y hasta que yo me case, no tengo relaciones sexuales. Ay, ¿qué te dicen la monja, ya hija de la Madre Teresa? Que me digan lo que te digan. Ten el valor de decirles, ¿y qué? Pero voy camino al cielo. Ese es el cristianismo que necesitamos tener. Y de eso se trata el capítulo 17. Entonces, esta ciudad que se va a convertir en esto, describe claramente que las naciones que van a estar involucradas al final del mundo, en la época en la que tú y yo estamos, la Biblia profetizó que habrían 8
imperios antes que regresara Cristo. Vean la cronología de la Biblia. 8 imperios. Y van a entender ahorita lo que vamos a leer. El primer imperio fue el imperio asirio, los que les quieren ir apuntándolo. En segundo lugar, el imperio egipcio. En tercer lugar, el imperio babilónico. En cuarto lugar, el imperio persa. En quinto lugar, el imperio griego. En sexto lugar, el imperio romano. Nos quedamos ahí, 6 imperios. Cuando Juan escribe, el apóstol Juan, el libro del Apocalipsis, ¿bajo qué imperio vivían? Bajo el imperio romano, ¿verdad? Porque el imperio romano fue el que crucificó a Cristo con ayuda de los líderes judíos. El imperio romano fue también el que exilió al apóstol Juan. Cuando escribió el Apocalipsis Juan, lo mandaron a la isla de Patmos, que se encuentra junto al mar Egeo, casi cerca de Grecia. Cuando vayan ustedes a Europa, pueden tomar un tour a la isla de Grecia, y antes está Patmos, la isla donde estuvo Juan preso, exiliado por el emperador Vespasiano. Y desde ahí de la isla, Juan escribió esto. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, está bajo el imperio romano. Entonces, ¿cuántos imperios dijimos que iba a haber? 8, ¿verdad? Entonces, vean ustedes lo que dice el versículo del 1 al 3 para explicar después este misterio que está clarísimo en la palabra de Dios. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia, o sea, el juicio. ¿Contra quién? Contra una ciudad que se llama, o se le compara con una ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vean ustedes que aquí la fornicación se usa de una ciudad que se vende, o de naciones que por tener relaciones con esa ciudad se venden para recibir favores de esa ciudad. Por eso se llama: fornicaron los reyes de la tierra con esta ciudad. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Nos detenemos ahí y hasta ahorita todo es, ¿verdad?, confuso. ¿Quién es la mujer? ¿Qué quiere el Espíritu Santo decirnos? Pero la Biblia no es de interpretación privada. Si queremos descubrir los símbolos que se encuentran principalmente en el libro del Apocalipsis, la misma Biblia nos explica lo que Dios nos quiso decir. Porque Dios no nos va a poner cosas que nos vamos a sacar en la luna. ¿Y qué quiso decir Dios con esto? No, pero necesitamos la diligencia de estudiar la Biblia para encontrar las respuestas. Del versículo 7 en adelante de este capítulo, el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a interpretar lo que quería decir con la mujer vestida sobre la bestia, las 7 cuernos, las 7 cabezas, los 10 cuernos que la bestia tenía. En primer lugar, sabemos que la bestia es escarlata, ¿verdad? Y la mujer es el sistema religioso. Vean esto. Al ver una mujer montada sobre un toro o sobre una bestia, implica ¿qué cosa? Que la mujer controla al toro.
¿verdad? Este sistema religioso, que se llama la Gran Ramera, va a tener un poder tan grande en el mundo que va a controlar al anticristo. Vamos a ver que la bestia es el anticristo, lo va a controlar, y después de 3 años y medio, el anticristo se sacude del poder religioso y entonces queman la ciudad y el anticristo se corona y se adjudica el nombre de Dios. Aquí no va a haber más religiones más que yo mismo, como lo dice segunda de Tesalonicenses 2 al 4 también, de la misma manera. Entonces, ¿qué significa esto? Que el anticristo y todos los gobiernos de la historia siempre han usado las religiones para su provecho político. Cuando un candidato hay, por ejemplo, aquí en México, en España, cualquier cosa que vaya a haber elecciones, siempre recurren muchas veces a las iglesias, tanto católicas como cristianas, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos han dicho, todavía hace una semana me reservo un candidato me dijo: Armando, ¿me permites el domingo ir a tu iglesia? Sí, como no eres bienvenido. Me dice: no, pero para dar un discurso. Digo, ¿un discurso? Sí, pues claro, o sea, vienen a decir, soy fulano de tal, pues para que votemos, ¿no? O sea, que podamos nosotros con la gente que tenemos promocionarlos. Y le dije, el mismo gobierno mexicano nos lo prohíbe, se llama proselitismo. Los púlpitos están prohibidos tanto de católicos como cristianos, de que no permitamos que nadie suba aquí a promover su partido político, porque la iglesia no es un partido político, ni promovemos tampoco a nadie. Oramos por todos los candidatos y que Dios escoja lo que debe de ser. Entonces, esto es muy importante porque a través de todos los imperios, ven ustedes Nabucodonosor, Babilonia, el rey Nabucodonosor, lee el libro de Daniel, tenía brujos, astrólogos, los papás y abuelos de los astrólogos modernos, ¿verdad? Tenía hechiceros, de consejeros, y siempre tenían alguien con quien consultar, o se comunicaban con los espíritus o con los muertos. Pero todos los gobernantes, en su mayoría, han buscado la brujería para aconsejar o para promover. O si en un país, en el país de Capadocia, el 80% son católicos, pues va a buscar la ayuda de los católicos, de los obispos y todo, para que apoyen la candidatura y apoyen al gobierno también. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen millones de personas asistiendo a sus cultos los domingos. Entonces los políticos necesitan el poder religioso. Y aquí se ve claramente, ¿verdad?, cómo ha llegado el momento en que, por ejemplo, Roma, 18 siglos, Roma gobernó Europa. No fue el príncipe, ni la reina Isabel, ni el príncipe Carlos, ni el rey de España, ni tampoco de los Países Bajos. Fue Roma el que autorizaba por 18 siglos al rey de Inglaterra, al rey de España. Esa no me gusta para que te cases. Si te quieres casar, te casas con la hija de la princesa de Francia, para que se mantenga la unión entre Francia y España. En Inglaterra, el Papa ordenaba por 18 siglos lo que se tenía que hacer a los gobiernos europeos. El Vaticano. Y estoy hablando la verdad, eso lo sabe todo el mundo. ¿Quién fue el primero que se rebeló en Europa? Inglaterra. 1525 viene la Reforma Protestante, se les llamó protestantes, se levantó Martín Lutero y agarró las 94 tesis y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, y Lutero dijo: esto dice Roma, esto dice la Biblia. Y entonces el Papa le mandó a hablar a Martín Lutero, lo citaron en la dieta de Worms, y llegó Lutero al Vaticano y estaban todos los cardenales por un lado y por la derecha, y el Papa en medio, y lo pusieron en medio a Lutero y le dijeron: Martín Lutero, arrepiéntete de todo lo que has dicho, ¿te retractas o serás condenado a la hoguera? Y Lutero sacó una Biblia chiquita que tenía y la puso en medio y les dijo: yo hago y creo lo que está aquí en este libro. Si cualquiera de ustedes, señor Papa y señores cardenales, con este libro
me contradicen que lo que yo escribí es mentira, me arrepiento. Mientras tanto, soy fiel a la palabra de Dios. Lo condenaron, se escapó Lutero, se casó con una monjita que también la sacó del convento y lo protegieron varios príncipes en Europa, y Europa se inflamó en la Reforma Protestante. Y ahí inició la iglesia luterana, anglicana y la episcopal, que son las tres ramas o derivaciones que surgieron de la protestando contra el Vaticano. Y ya después se fueron a Inglaterra, y de Inglaterra inicia Roma la persecución contra los protestantes. Fíjense usted lo que es Dios. Entonces, en 1525, bueno, un poquito antes de eso, todos los que estaban en Inglaterra en contra del Papa y cristianos se vinieron a Estados Unidos. Se llamó los Pilgrims, los peregrinos, y llegaron a Virginia, que fue el primer estado que se evangelizó, a Nueva York, etcétera, etcétera, y llegaron todos con la Biblia. Estados Unidos ha sido la única nación en el mundo, a excepción de Israel, que sus fundamentos y todo fue escrito bajo la Biblia. Y hasta la fecha, en cualquier tribunal de Estados Unidos, cuando alguien pasa a jurar, ¿qué hacen? Tiene que poner su mano sobre la Biblia, o sobre el Corán, o sobre el Tripitaka de Buda, o sobre el Popol Vuh de los persas. ¿Sobre cuál libro juran? Sobre la Biblia. Cuando un presidente toma posición en Estados Unidos, es la Biblia donde tienen que jurar. Aunque eso, ¿verdad?, ya es de la boca para afuera, porque ya no lo hacen solamente como un ritual, nada más. Entonces, Estados Unidos se funda con la palabra de Dios. Establece en 1776 la Constitución norteamericana, George Washington, Thomas Jefferson, etcétera, etcétera. Y comienza Estados Unidos a crecer y a ser bendecida por Dios, porque seguían la palabra de Dios. Pero de ahí en fuera, todo esto ha sido completamente debilitado y destruido. Entonces, vemos nosotros que esta ciudad que ha fornicado, o que los reyes han fornicado con esta ciudad, será juzgada por Dios tarde o temprano. Versículo 7, y aquí encontramos lo más importante. El ángel me dice: ¿por qué te asombras?, le preguntan a Juan. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos con muy despacio y pongan atención lo que dice. La bestia que has visto era, o si en tiempos de Juan, no existía, ¿correcto? Y no es, en el tiempo de Juan, tampoco existía. O sea, existió en el pasado, y en el tiempo de Juan todavía no había regresado al mundo. Y está para subir del abismo. O sea, aquí se nos habla de un principado satánico que en los imperios anteriores a Roma habrá sido Egipto, o en Siria, Asiria, o los babilonios, o los medopersas, o los griegos, un principado satánico que ocupó la influencia sobre ese imperio, y que cuando terminó ese imperio Dios lo recluyó al abismo, que es el lugar donde están los demonios y muchos ángeles caídos. Y ese ángel o ese principado satánico está guardado ahí. Cuando estuvo Juan no lo habían sacado, pero lo van a sacar, porque va a ser el principado que va a entrar en la persona del anticristo. ¿Saben ustedes cuándo salió del abismo? Ay, nana, diría mi abuelita. No los quiero asustar. Vean Apocalipsis 11. ¿Qué Halloween ni qué nada? Apocalipsis 11. Este capítulo 11 Apocalipsis nos habla de los 2 testigos que al final de la tribulación se van a levantar. Y dice la Biblia, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo. En el 17 no había subido del abismo, pero aquí se profetiza que va a subir. ¿Cuándo?
cuando maten a los 2 testigos, que será al final de los 3 años y medio de la gran tribulación, que serán los 3 años y medio en los que el anticristo gobernará el mundo. El anticristo no va a gobernar los 7 años, va a gobernar 3 años y medio, 1260 días, o tiempo y tiempo si la mitad del tiempo. La bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. De esto hablé muchísimo en la serie La bestia que sube al abismo. La pueden conseguir ustedes para no regresar a más explicaciones en internet o en YouTube. Regresamos a Apocalipsis 17. En tiempos de Juan estaba encerrada en el abismo esta bestia, esta criatura sobrenatural, no humana, que va a entrar al anticristo, lo va a poseer y le va a dar los poderes que el anticristo va a tener. El anticristo va a ser como tú y como yo, no va a ser una computadora, no va a ser un robot, no va a ser inteligencia artificial. Se han manejado tantas tonterías. ¿Y por qué? Porque al final de la Biblia, Apocalipsis 20, el anticristo va a ser arrojado al lago de fuego. Al lago de fuego no arrojas una computadora, al lago de fuego no arrojas a una inteligencia artificial, al lago de fuego no avientas a un estado o a una nación. La bestia es una persona que está dentro de otra persona, es un ser como tú y como yo, pero que vive en una dimensión completamente diferente, espiritual, y que estamos rodeados de estos principados satánicos que su influencia son los gobiernos. Los gobiernos del mundo. Hay un principado sobre México, sobre Estados Unidos, sobre Guatemala, sobre Italia, sobre Corea del Norte, sobre Corea del Sur. Todo el mundo está organizado satánicamente, porque dice 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el control, la influencia y el dominio de Satanás. Y cuando ya descubres esto, ¿por qué invadió Rusia a Ucrania? ¿Por qué Irán esto? ¿Por qué aquello? Mientras no entendamos lo que se encuentra detrás de los eventos que acontecen en el mundo, no vamos a entender por qué pasa lo que está pasando. ¿Por qué este odio contra Israel desde el 48? ¿Por qué no han podido sacarlo? ¿Por qué ese antisemitismo contra los judíos? ¿Por qué no contra los italianos? ¿O contra los mexicanos? ¿O contra los mormones? ¿O contra los hindúes? ¿O contra otro grupo étnico? ¿Pero por qué ellos? Porque hay una razón de ser muy grande. ¿Por qué Hitler se convenció que ellos eran los que iban a impedir establecer el Tercer Reich? Pero ¿cómo que ellos si no tenían ni armas, no tenían bancos, no tenían dinero? Y se fue Hitler, mátenlos, ahóguenlos, métanlos a la cámara de gases. Oye, pero si no te están haciendo nada, tu enemigo es Rusia, tu enemigo es Estados Unidos, tu enemigo es Canadá, tu enemigo es Inglaterra. ¿Por qué te distraes, Adolfito, con este grupo de personas que son unos mugrosos, que no hacen nada, que no tienen ni calle ni donde dormir? Nadie lo puede explicar más que la Biblia. ¿Por qué este odio de Irán y de los mundos árabes y los palestinos? Nuestro propósito es el exterminio del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué no hay este odio contra otro grupo étnico? ¿Por qué tienen que ser ellos? Y todo esto lo encontramos en la Biblia, y si no entendemos el trasfondo espiritual, hermanos, somos engañados y nos vamos con la finta. Yo he encontrado cristianos que dicen, no, es que ahora Irán se vengó de porque fueron los judíos en sus aviones al consulado de Irán en Siria y bombardearon y mataron a los dirigentes militares iraníes. Entonces, los judíos, ¿qué esperaban? Los iraníes se tienen que vengar. Esto lo escuché yo de un líder espiritual, me reservo su nombre, hace como un mes. Y le contesté, por el amor de Dios, Irán tiene desde el siglo pasado mandando grupos terroristas a exterminar a los judíos. ¿Cuál venganza? ¿De qué estás hablando, cabeza de aguacate? Da coraje que la gente sea tan ignorante. La bestia está para subir e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, y se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será.
Ahora viene lo más difícil. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y todos ustedes, 1 Corintios capítulo 2, dice la Biblia, tenemos la mente de Cristo. ¿Sabías? ¿Sabes lo que acabo de decir? 1 Corintios capítulo 2, el último versículo del capítulo 2, tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos una mente diferente a la que tiene Platón, Sócrates, un escritor, un politólogo, etcétera, etcétera, porque nuestra mente tiene la capacidad, no por sí sola, por la presencia del Espíritu Santo en mi cabeza, vengo al libro de Dios, que es la Biblia, y la comienzo a entender. Sin esta presencia divina en mi mente y en tu mente, que es el Espíritu Santo, vendrías a la Biblia, y por eso la Biblia se estrellan escépticos, ateos, personas, la Biblia son tonterías, hecha por los hombres, está llena de errores. Es impresionante la cantidad de barbaridades, maestros de la universidad, ateos científicos que hablan así de la Biblia, sin ni siquiera entender la Biblia. ¿Por qué hablan así? 1 Corintios 2 lo explica también, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir. Por más capacidad que tengas de 5 doctorados en filosofía y en ciencias políticas, y yo tengo eso, y soy físico matemático y trabajo en la NASA, por más que me digas, vienes a la Biblia y chocas con ella, porque tu mente es la mente con la que naciste y necesitas la mente de Dios, porque es el Espíritu Santo el autor de la Biblia. ¿Me entendieron? Porque dice que tenemos la mente de Cristo, por eso dice, es para la mente que tenga sabiduría. Cualquier persona que venga al Apocalipsis no va a saber ni siquiera de lo que está hablando, ni lo va a entender. Y va a decir, son contradicciones, esto y el otro. ¿Por qué? Porque no tiene la mente de Cristo, no tiene la persona del Espíritu Santo. La mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 gobernantes. ¿Cuántos dijimos que había? 8, ¿verdad? Antes de venga a Cristo, van a ser 8. A ver. 5 de ellos, en tiempos de Juan, han caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. O sea, y después el 6º es Roma. 5 de ellos, cuando escribió Juan, ellos son los que han caído. Están viviendo en Roma. Uno es, ¿qué es? Roma. ¿Ya lo vieron? ¿Lo van entendiendo? Y el otro, ¿cuál es? El 7º, aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y que no es el 8º. Y dice, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, ahorita estamos en 6 imperios y desde el Imperio Romano nuestra tarea es buscar quién es el 7º imperio que después de Roma tomó control de Israel y del mundo, que fue el Imperio Otomano Turco. El Imperio Musulmán. Y cuando venga el Anticristo, él va a ser el 8º. Entonces faltan 2 ahorita para que se vuelvan a levantar, y ese es el principal propósito ahorita de las naciones musulmanas: establecer el antiguo Imperio Otomano Turco, que cayó en 1923 por los ingleses, y el propósito del Islam es establecer el Islam en el mundo entero a la fuerza. Y si no lo eres, te matan y te decapitan. Y es interesante que en Apocalipsis 20 el anticristo va a usar la guillotina. Y nadie más que el imperio musulmán usó, y la revolución francesa con Robespierre, pero el anticristo va a usar el mismo instrumento de pena de muerte, que es cortar la cabeza. ¿Y se acuerdan de los últimos años? Cuando ISIS secuestró cantidad de gente, los vestían de anaranjado en las playas, ¿se acuerdan? Y los hincaban y mandaban videos al mundo para asustarnos, y pasaba
uno de ISIS y le hacía así con su cuchillo, y a cada uno les iban cortando, porque ellos usan la decapitación. Y es interesante que esto va a volver a resurgir, porque el Imperio Otomano fue un imperio que fue caído y que va a resucitar para poder controlar el Medio Oriente, y el Medio Oriente será la última guerra. Y mientras el Islam exista, Israel será el único obstáculo que existe para establecer el califato final del mundo, de la historia en la que tú y yo estamos viviendo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias por darnos el entendimiento, Espíritu Santo, que no tendríamos si no te tuviéramos a ti. Sabemos también que muchos cristianos, aunque tengan el Espíritu Santo, esta es una comida sólida que tal vez todavía no digieren, les hacen falta salir sus dientes espirituales para poder comprender cada vez que vivimos para ti y cada vez que crecemos en la gracia y el conocimiento de Cristo, tu verdad. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría, de comprensión, de entendimiento espiritual, para comprender la herencia a la que hemos sido llamados, y la altura y la profundidad y la anchura del amor de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, a quien has puesto como cabeza de nosotros, como cabeza de la iglesia, y a Él están sujetos potestades, principados, huestes, y no hay otro nombre que se nombre en el mundo más grande que el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Salvador. Y las cosas en el mundo se están descomponiendo con esta velocidad por la razón que Él viene pronto. No se pueden mejorar las cosas si no se empeoran primero. Y el mundo está empeorando por esta razón, porque Jesús viene a sacarnos de este mundo y a mostrarnos el amor que tuvo en la cruz, para que en aquel día oigamos las palabras: entra, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Padre, por esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa que el Hijo de Dios hará cuando aparezca en el mundo, quitando la muerte, sacando a la luz el Evangelio y la inmortalidad, para que vivamos eternamente con Él. En el nombre de quien oramos y te damos las gracias. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio